Buenas tardes a todos. Hemos dado un par de minutos para que los asistentes puedan conectarse al programa de Bajo la Lupa. En esta ocasión es ya el cuarto episodio de nuestra serie Bajo la Lupa de CDO. Muchísimas gracias a todos los asistentes que os habéis conectado ya a nuestra sesión, ya habitual desde el 31 de marzo que empezamos con este programa, con esta serie de contenidos abierto a los profesionales de la comunidad del dato en España y también en Latinoamérica. Os damos las gracias por conectaros y por vuestro tiempo en esta horita que vamos a tener el webinar. En este caso, con una temática súper interesante, continuación de lo que ya hablamos en nuestro evento virtual que tuvimos el pasado 9 de junio. Os comento que en este caso nuestra estrella invitada va a ser Ignacio Bocos, el director de Data y Modelos de Bankia. Y, por supuesto, Rafa y Silvina van a estar presentando el debate y Silvina moderando el debate final, que es una de las joyas, lógicamente, de nuestras sesiones. Por mi parte, comentaros que, como siempre, seguramente que ya muchos de vosotros os habéis conectado a nuestra sesión y conocéis ya un poco la operativa. Pero la forma que tenéis de interactuar con nosotros es que por defecto tenéis deshabilitado el audio y el vídeo, y lo que haremos, si queréis, al final en el debate, podéis formularnos preguntas y respuestas por medio del menú inferior que tenéis en vuestra pantalla. Podéis indicarnos preguntas y os las responderemos. Y si queréis entrar en directo, en el menú que tenéis en el icono de levantar la mano, pues podéis levantar la mano y os habilitaremos el audio y el vídeo y podéis entrar en directo y formular preguntas tanto a Nacho como a Silvina, a Rafa, y estableceremos un debate muy interesante. Por mi parte, nada, simplemente esta breve introducción y ya doy paso a Rafa, que es el presentador de este cuarto episodio, para que nos haga esta presentación oficial de esta sesión. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a todos a este nuevo Bajo la Lupa del Club de CDOs. Hoy, como decía Miriam, pues tenemos un tema de mucha actualidad, ¿no? Probablemente sea uno de los campos de batalla, de los terrenos de juego, donde se va a librar la guerra de los datos, ¿no? En el futuro, y es la ética del dato. En nuestros eventos, bueno, como sabéis, el Club de CDOs, pues ha perimetrado, ¿no?, el mundo del dato en una serie de ámbitos, ¿no?, concretamente 4 dominios subdivididos en 21 ámbitos, y cada uno de los Bajo la Lupa o de los eventos que celebramos, pues ubicamos el tema en nuestro mapa del mundo del dato, ¿no? Entonces, si pasas, Miriam, a la siguiente diapo, perdona, Miriam, la siguiente, no sé si... Bueno, como decía, lo que vamos a ver hoy es, hasta ahora, uno de los webinars que hemos visto en el Bajo la Lupa era sobre la estrategia del dato de la Unión Europea, ¿vale? Y eso nos hablaba de una parte de nuestros ámbitos, que es la estrategia del dato, ¿no? Bien, ahora ya podemos verlo, gracias, Miriam. Arriba a la izquierda, el tema de la estrategia del dato es uno de nuestros ámbitos, que es el que ocupó el último Bajo la Lupa. También hemos hablado de visualización de datos, que es esa parte central de autoconsumo y data discovery y reporting de gestión. En otro Bajo la Lupa hemos visto el tema del gobierno del dato, que es esa parte de arriba en verde, puesto que pertenece al dominio del gobierno del dato. Nuestro último evento del Club de CDOs trató sobre la gobernanza de modelos, ¿no?, que es cierto que también incluye en parte el Data Ethics, pero sobre todo pues hablábamos de construcción de modelos, operativización, gobernanza, monetización, ¿no?, que es esa parte central amarilla más clara. Y hoy pues vamos a hablar de Data Ethics, que sería esa parte de la derecha. ¿Y con quién vamos a hablar de Data Ethics? Pues con una de las personas que más saben de esto. Además, Nacho Bocos, que es director de Data and Models de Bankia, pues no es un conceptual que lleve la teoría del Data Ethics, sino que él realmente se enfrenta a problemas de ética, porque bueno, pues él utiliza inteligencia artificial para modelos de riesgos, etc. Nacho, además de ser profesor de Data Ethics en algunas escuelas de negocio, y entre ellas va a ser profesor de Data Ethics en la nueva certificación en Gobierno y Estrategia del Dato, que va a lanzar el Club de CDOs a partir del mes de octubre.
Él es matemático de profesión, profesor de varias escuelas de negocio, como decía, riojano, ¿vale? Que esto es muy importante decirlo. Y luego además pues es músico de conservatorio, ajedrecista, vamos, es una especie de hombre del Renacimiento, ¿no? Y bueno, yo os animo a que lo escuchéis y sobre todo os animo después a que tengamos un debate pues como los que solemos tener, ¿no? Muy abierto, muy divertido y muy yendo al lío, o sea que aprovechad para hacerle muchas preguntas y cualquier comentario que tengáis después. Yo sin más le cedo la palabra a Nacho para que pues, empiece su exposición. Hola, buenas tardes a todos. La verdad que me ha hecho muchas gracias eso de que soy una especie de hombre del medievo. Te lo agradezco mucho, Rafa. También es verdad que soy un millennial, ¿no? Entonces estoy ahí un poco a mitad de camino entre ambas cosas, ¿no? Pero bueno, fuera bromas, buenas tardes a todos. Muchas gracias al club, a Rafa, a Miriam y a Silvina por la invitación para hablar, como hablábamos antes, de un tema tan sumamente relevante dentro de esta revolución industrial que nos ha tocado vivir, como es la ética del dato, ¿no? Como es el data ethics y qué impacto tiene dentro del desarrollo de modelos. Pero empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué es la ética? La ética aplica a todo, ¿no? O sea, al final nosotros nos gusta comportarnos de manera ética, esperamos que el resto se comporte de manera ética y por otro lado también de la misma manera esperamos que las empresas se comporten de manera ética. Pero bueno, esto viene de hace mucho tiempo, ¿no? Ya he rescatado una parte, ¿no?, de Ética Nicómaco de Aristóteles, ¿no?, donde ya hablaba, ¿no?, de que hay dos especies de virtud, la intelectual, que básicamente nos viene a decir qué cosas podemos hacer, ¿no?, porque sabemos hacerlas, y las morales, ¿no? Es decir, no todo lo que sabemos hacer necesariamente está bien, ¿no? Y por tanto ahí ya empezamos a ver cuál es la diferenciación entre lo que es algo moralmente o éticamente correcto, ¿no? Entonces al final vemos que de manera general se entiende que la ética tiene que ver con la moralidad, ¿no? Y por tanto con lo que intrínsecamente está bien, ¿vale? Es correcto o incorrecto. Además, es verdad que no vamos a entrar, ¿no?, en las distintas corrientes filosóficas, ¿no? Y sí que es verdad que nosotros vamos a entender, vamos a hablar un poco de la ética desde el punto de vista del consenso, ¿no? Por no entrar a mucho detalle, ¿vale? Y como os decía, esto nos aplica tanto a todos los ámbitos de la sociedad y por tanto también al data science, ¿no?, que es el punto de anclaje en el que vamos a estar hoy. ¿Vale? A ver si me pasa. Vale. ¿Por qué hablamos de data science? Porque, como os decía, estamos hablando de la revolución industrial que nos ha tocado vivir, ¿no? Además, este es un foro perfecto para hablar de esto, dado que el data science pues, tiene toda la parte, ¿no?, de la gestión de la información y, evidentemente, también toda la parte de la modelización. Si vamos a ver el Hype Cycle de Gartner, pues evidentemente vemos que la mayor parte de las técnicas de inteligencia artificial pues ahora mismo están en el pico, ¿no?, de la expectación inflada. ¿Esto qué significa? Pues que a día de hoy creemos, ¿no?, que todo lo que signifique o todo lo tocante con la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho a resolver todos los problemas empresariales que tenemos encima de la mesa, que por otro lado no son pocos, ¿no? Desde toda la parte de la industrialización, de la modelización, a la gestión de la información, al autoconsumo y al final todo lo que tiene que ver con el acceso a esa información que tenemos a día de hoy al alcance de la mano en unos niveles en los que nunca hemos tenido previamente. Entonces, el Hype Cycle lo que nos está diciendo es eso, ¿no? O sea, la gente está pensando que el data science, que la inteligencia artificial, tiene mucho potencial, ¿no? Y por eso vemos que la mayor parte de ese data science, de esas técnicas, están alrededor de ese pico, ¿no? De ese pico de expectativa inflada, ¿vale? La siguiente slide pues viene a cristalizar un poco lo anterior, ¿no? Si cogemos la valoración en bolsa de las empresas a 31 de diciembre de 2019, pues vemos que en el ranking de las 5 primeras, por ejemplo, 4 de las empresas con mayor capitalización bursátil son
tecnológicas. Y son tecnológicas que precisamente se caracterizan por la innovación, por el desarrollo de técnicas de inteligencia artificial, la aplicación de machine learning, la innovación, la investigación constante, con el objetivo siempre de buscar el beneficio del cliente, ¿no? Y por tanto eso lo reconoce el mercado, haciendo que... Perdón, porque no sé qué está pasando. Lo reconoce el mercado a través de la valoración, ¿vale? Bursátil. Sin embargo, por ejemplo, si rescatamos las primeras empresas que están en el ranking de capitalización bursátil, también podemos rescatar eventos con impacto reputacional derivados de un mal uso de la tecnología que han tenido una relevancia en términos comunicativos muy relevantes, ¿no? Por ejemplo, en 2014 Amazon pues tuvo un problema, ¿no? Al final se vio que su algoritmo de selección de personal estaba sesgado a favor de los hombres. Por ejemplo, Google, ¿no? El reconocimiento facial que tenía, la herramienta de reconocimiento facial etiquetaba a personas de color como gorilas, ¿no? Esto lo vimos en 2015. LinkedIn ofrecía puestos de trabajo mejor remunerados a hombres, ¿no? Ahondando en esa discriminación por género. Google, compra de datos de tarjetas de crédito para machear clics con clinks, ¿no? Al final también esto fue muy sonado en 2017. Y en 2018, por ejemplo, todo el tema de las fake news y el astroturfing, ¿no? Que se llama, dentro de la gestión de la información y de las redes sociales dentro de una campaña electoral, ¿no? Con el objetivo de condicionar lo que es la expectativa de voto, ¿no? Entonces, todo esto son noticias reales de las empresas, de las mayores empresas del mundo por capitalización bursátil, y como vemos, todo esto viene derivado de que ha aflorado una serie de problemas éticos que no tenían bien gestionados en su ámbito de la gestión de la información o en su ámbito de modelización, estas empresas. ¿Vale? Pero hay más, ¿no? Recientemente, o sea, a principios de este año, veíamos una noticia que decía que un Tesla con el sistema autopilot confunde a un niño con un cono de tráfico, ¿no? Ahí vemos las fotos de lo que estaba mostrando la consola del coche, ¿no? Y evidentemente, por ejemplo, ya sabemos, ¿no? Y no he querido empezar por ahí porque probablemente el tema del data ethics es lo que todo el mundo conoce, ¿no? Pero realmente sabemos que uno de los mayores problemas o de los problemas más evidentes dentro de los dilemas éticos que se presentan dentro del uso de los modelos es la conducción autónoma, ¿no? Entonces, puestos en situación de que el Tesla aquí confunde a un niño con un cono de tráfico, pues ¿qué hubiera pasado si en ese momento estuviera pasando otra persona que identificase como persona la consola del coche, ¿no? Entonces, pues vemos que puede tener unas consecuencias pues muy, muy importantes, ¿no? Cualquier error en los modelos derivados de un mal uso, de una mala gestión de un dilema ético, ¿no? Y luego también recientemente, ¿no? Hemos visto que tras la trágica muerte, ¿no? de George Floyd mientras era detenido por la policía de Estados Unidos, IBM ha abandonado la tecnología del reconocimiento facial. Y ha pedido también a la policía de Estados Unidos que no la utilice, ¿no? De hecho, ha mandado el CEO de IBM una carta al Congreso de Estados Unidos para precisamente proponerles colaborar conjuntamente dentro de la regulación ética del uso del data science, ¿no? Del uso de la inteligencia artificial. Evidentemente, pues esto viene derivado de una gestión previa ineficiente, ¿no? Una gestión en la cual han aflorado problemas, han aflorado sesgos en los modelos, en este caso potencialmente de IBM, que llevaban a que se produjesen discriminaciones, ¿no? al usar ese reconocimiento facial. Y luego es que esto, hay veces que estamos hablando de la quinta derivada, ¿no? Donde puede aflorar un problema ético, pero otras veces estamos hablando de cosas que en sí mismas son un dilema. Es decir, estamos empezando a ver el uso de la inteligencia artificial en la justicia, ¿no? Entonces, esto en sí mismo es un dilema ético. O sea, es muy difícil convencer a alguien que el uso de inteligencia artificial de cara a decidir si una persona es culpable o no de un delito, pues es correcto, ¿no?
porque al final sabemos que todo esto tiene unas consecuencias muy relevantes, ¿no? Entonces, es que está bien, tiene sentido, es razonablemente positivo usar cualquier tecnología de inteligencia artificial en cualquier ámbito del conocimiento, pues eso en sí mismo es un dilema, ¿no? Es un problema que hay que pensar mucho. De hecho, en este caso, esta noticia habla de lo que están haciendo en Argentina y de cómo en España ya se estaba empezando a mostrar interés por este software que ayuda en la toma de decisión del ámbito jurídico. Por tanto, con una herramienta que tiene una capacidad, no diría ilimitada, pero prácticamente ilimitada, ¿no? Dado que tenemos un acceso a muchísima información, somos capaces de gestionar información tanto estructurada como no estructurada, podemos almacenar prácticamente cualquier volumen de información, pues derivado de todo lo anterior, es muy necesario que hagamos todo eso aplicando unos criterios éticos muy escrupulosos. Y por tanto el Data Science necesita ética. Aunque podamos tecnológicamente hacer muchas cosas, tenemos que plantearnos si eso que podemos hacer técnicamente es correcto desde un punto de vista moral, ¿vale? Por eso hay que diferenciar la parte de la estrategia del dato, lo que queremos hacer, el Data Analytics, lo que podemos técnica y sabemos conocimiento hacer, lo que legalmente podemos hacer, porque también tenemos leyes, evidentemente, que regulan la privacidad, ¿no? El Código de Buen Gobierno de la CNMV, tenemos regulaciones transnacionales, como pueden ser las europeas, ¿no? Y luego, encima en el último paso de la pirámide está el Data Ethics, que es, oye, dado todo lo anterior, ¿qué es lo que éticamente debemos y no debemos hacer? ¿Vale? Además, esta diferenciación entre ley y ética es muy relevante porque la ética no necesariamente tiene que coincidir con las leyes. Si bien, evidentemente, el vínculo entre leyes y ética existe, ya que la ética suele ser el punto inicial a la hora de desarrollar una ley. ¿Esto qué significa? Que dado que la ética habla de consenso, lo general o lo que debería de ser es legislar a partir de un consenso, ¿vale? Pero esto no siempre es así y mucho menos cuando hablamos de temas tan disruptivos como la inteligencia artificial o como el data science, ¿no? Donde realmente al final la industria, ¿no? o la capacidad de hacer cosas va muy por delante de la regulación de este determinado ámbito. Por tanto, Data Ethics, definición, ¿no? ¿Qué es el Data Ethics? Pues el Data Ethics supone la aplicación de una serie de principios y valores a la recogida, uso, compartición de los datos que eviten tratamientos injustos, discriminatorios o engañosos hacia la sociedad, ¿vale? La ética del dato es un paso más allá del compliance en materia de privacidad. De hecho, si volvemos, ¿no?, al Data Toolkit, lo que estaba comentando antes Rafa, de hecho, al final, el Data Ethics emana del principio de privacidad, del ámbito de privacidad, y también entronca dentro del gobierno del dato, ¿vale? Por tanto, aquí volvemos también un poco a una situación donde tenemos, por un lado, la ley, las leyes, ¿no?, de privacidad, ya sea el GDPR, encima el Data Ethics, y luego por encima de ello toda la parte de la gestión responsable de nuestras organizaciones, ¿vale? Donde, por ejemplo, el plan de gestión responsable pues cubre cualquier dato utilizado por la organización, tanto de personas físicas como jurídicas, ¿vale? Analizando el impacto ético de su captura, tratamiento, uso y compartición, ¿no? Porque aquí es donde hay varias de las claves de lo relevante de todo esto. ¿Y por qué hablo de privacidad? Evidentemente, hoy no vamos a hablar solo de privacidad, pero la privacidad está muy relacionada con la ética. Por ejemplo, os pongo el caso de qué pasó, ¿no? Y además estamos hablando de 2009, hace ya unos años, ¿no? Con un hackathon que hacía anualmente Netflix, ¿no? Entonces, Netflix ponía a disposición de Data Scientist la información de búsquedas, ¿no?, de sus clientes con el objetivo de optimizar, de generar un concurso donde el Data Scientist optimizase el algoritmo de recomendación de series, de contenido, ¿no? Recomendación de contenido. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que al final una persona, ¿no?, una mujer, tuvo que salir del armario, ¿no?, como pone en el titular, porque derivado de la información que disponibilizó Netflix para el hackathon,
la gente de su ciudad llegó a la conclusión, de su pueblo, llegó a la conclusión de que esa persona pues era lesbiana. Y evidentemente esto es un ataque a la privacidad. O sea, por mucho que estemos en un ejercicio, en un concurso, en el cual el objetivo es maximizar un algoritmo que teóricamente gestiona la información de manera anonimizada, no genera ningún tipo de conflicto desde un punto de vista, ¿no?, de disponibilización de la información, la realidad es que mediante mediante unos ejes, pocos ejes de información, podemos ser capaces de saber en un conjunto de datos qué persona está detrás de la información que se ha dado, ¿vale? Y esto es una realidad, esto pasó. De hecho, esta persona le ganó el pleito a Netflix y le tuvieron que indemnizar con 2 millones de euros y Netflix dejó de hacer este hackathon. O sea, fijaros si tuvo consecuencias. Y esto puede sonar un poco a ciencia ficción, pero bueno, aquí he puesto un ejemplo. O sea, es decir, pensemos en esta duda, ¿no?, sobre privacidad. Una empresa con un 22,5% de cuota de mercado en España. Y España, que tiene una población de 47 millones de habitantes, ¿no?, con 14.655 códigos postales y 365 días del año, ¿no?, asumiendo distribuciones uniformes. La pregunta es, ¿cuántos clientes de esta empresa viven en un código postal que compartan día de cumpleaños y género? Pues evidentemente, no sé, o sea, aquí nos puede venir a la cabeza miles, cientos, no lo sé. Pero la respuesta es 1. Una persona da este perfil, suponiendo uniformidad en las distribuciones, ¿vale? Entonces, evidentemente, si solo con el código postal, con el género y la fecha de cumpleaños, con una empresa que tiene un 22,5% de cuota de mercado, que es mucho. O sea, normalmente hay empresas cuya cuota de mercado en España es mucho menor, ¿no? Si solo con esta información estaríamos determinando a una persona, hay que tener muchísimo cuidado con la información que se publica. Y esa información tiene que estar totalmente trabajada y ofuscada para evitar cualquier situación como la que hemos visto en el caso de Netflix. ¿Vale? Y luego ya yendo un poco a lo que son los propios sesgos, ¿no? Evidentemente, nosotros cuando construimos modelos tenemos una variable a explicar, ¿vale? Y esa variable a explicar, pues que ya puede ser, por ejemplo, estoy hablando de los modelos de riesgos, ¿no?, que es un poco lo que hacemos nosotros en mi equipo. Pues lo que queremos predecir es qué clientes van a hacer impago, ¿no? ¿Qué clientes van a impagar si les concedemos un préstamo, ¿no? Pues evidentemente nosotros montamos todo un ciclo de vida de modelos, del cual ya se comentó en el anterior webinar, con el objetivo de tener toda la información necesaria para poder construir los modelos que sean capaces de optimizar y predecir de la mejor manera posible ese incumplimiento, ¿vale? Pero claro, al final ese modelo, por un lado, se basa en los datos que has utilizado y también en las técnicas de modelización que has sido capaz de desarrollar. Entonces, cualquier situación en la cual tengamos unos datos o una metodología que tienen algún déficit va a generar un problema. Pero incluso siendo conscientes de que la metodología es totalmente correcta y que los datos tienen razonablemente buena pinta, pueden aparecer sesgos. ¿Cuáles son esos principales sesgos? Si hablamos en el ámbito de datos, pueden aparecer sesgos de representatividad. ¿Esto qué significa? Pues que al final estemos trabajando con una muestra de información pues, que no es representativa de la realidad, ¿vale? Evidentemente esto, por ejemplo, se pone muy de manifiesto en el caso en el que queremos lanzar una campaña de marketing y queremos lanzarla a un colectivo que no es nuestro cliente, porque nuestro perfil de cliente es X, un perfil determinado. Pues evidentemente no podemos extrapolar de manera rápida la representatividad de nuestra muestra de información al colectivo de clientes al que queremos lanzarle la campaña, porque es otro distinto, ¿vale? Luego veremos otro ejemplo. Selección de variables. Pues evidentemente la información también tiene ciertas limitaciones. O sea, hay veces que dentro de nuestras bases de datos pues tenemos 100 variables, 500 variables, 1000 variables, pero precisamente hay una que es la que queremos probar y no está. Y sabemos que esta variable va a ser predictiva. Y sabemos, por tanto, que si no está en la base de datos no la podemos utilizar.
Entonces ahí empiezan a aparecer sesgos. De hecho, también en la selección de variables, aquí es donde más directamente están regulados los aspectos de discriminación. O sea, por ejemplo, aquí podemos hablar de género, podemos hablar de raza, de religión. Al final, todas esas variables están reguladas para no incluirlas dentro de los modelos con el objetivo de no discriminar a ciertos colectivos. Luego, por otro lado, y esto siempre que hablamos de datos puede pasar. Se pueden producir errores en la captura y también se pueden producir errores en el procesamiento. Errores en la captura de cierta información, ¿no? En la cual, oye, pues directamente es que la persona que está en la oficina pues ha metido mala información, o errores en el procesamiento. Es que, mira, pues yo tenía esta información aquí, la he llevado a otro repositorio y por lo que sea, pues en el camino se ha perdido algo. Entonces, todo esto que no debería de pasar nunca, sabemos que a veces pasa, ¿no? Y todo esto incorpora sesgos en los modelos. Y luego, por la parte de la modelización de la metodología, principalmente hay dos fuentes de sesgos. La primera es el diseño de modelos. Por ejemplo, un modelo lineal aplicado a un comportamiento no lineal, pues es un modelo fallido. Y esto es más común de lo que parece. O sea, muchas veces, ¿no? Existe pues una cierta dinámica a trabajar con modelos lineales o a suponer distribuciones normales en los datos, ¿no? O en la modelización, y hay que precisamente revisar y comprobar siempre que eso es así. Porque si aplicamos una estructura lineal a un comportamiento no lineal, pues evidentemente nuestro modelo no va a ser bueno. Va a estar incorporando errores constantemente. Luego está el problema de la extrapolación, ¿vale? Esto es un sesgo. Evidentemente, oye, pues yo con este colectivo soy capaz de concluir que la composición de mis clientes es de una determinada manera y entonces extrapolo a toda la sociedad, ¿vale? Pensando que mi colectivo es relativamente representativo. Esto está muy vinculado con el sesgo de representatividad, pero tiene el matiz de la modelización. Luego está la parte de la falacia ecológica, ¿no? La falacia ecológica, ¿qué nos viene a decir? Está muy vinculada con los estereotipos, ¿no? Oye, pues al final yo, por ejemplo, si tengo presencia en todas las provincias de España, pues al final pienso que las provincias que más renta per cápita tienen, por ejemplo, pues al final deberían de tener pues un precio determinado, diferente. Pero claro, al final es que tú no sabes cuál es la penetración que tienes dentro de esa provincia. Probablemente si tuvieses una penetración aleatoria, pues al final esta falacia ecológica no existiría, pero no siempre es así, ¿vale? Por tanto, esto siempre hay que tenerlo presente, ¿vale? Y luego, por otro lado, tendríamos el p-hacking. ¿Esto qué significa? Oye, pues realmente es que veo dos series que me correlacionan perfectamente o con un grado de predictividad muy elevado, pero sin embargo ves que algo falla. Luego veremos un ejemplo. Y luego, por último, como una fuente también de sesgos, de la aparición de sesgos en modelos, la gestión del cambio. Este también está muy vinculado con la representatividad, pero hay que entenderlo de otra manera. O sea, si yo tengo un modelo que no tiene ningún tipo de problema, pero mi situación cambia y lo sigo aplicando tal cual lo estaba aplicando, tengo un sesgo, porque al final estoy anticipando un comportamiento que ya no se va a producir. Por ejemplo, podríamos hablar de la gestión del cambio de los modelos ante el COVID. El COVID, evidentemente, ha supuesto un cambio en la expectativa macroeconómica que hay que incorporar en los modelos. Y, de hecho, yo creo que toda la industria bancaria estamos trabajando a día de hoy de manera más o menos madura en incorporarlo. ¿Por qué? Porque nuestras previsiones han cambiado. Nuestras previsiones ya no pueden ser las mismas en febrero, cuando desconocíamos todo lo que ha pasado, a lo que tenemos a día de hoy, cuando sabemos que aunque nos falte información, o esa información no sea 100% exacta, que la situación ha cambiado totalmente. Luego veremos un ejemplo, ¿vale? Y además hay que tener en cuenta que estas fuentes no son estancas entre ellas. ¿Por qué? Porque al final, evidentemente, pues un error en la captura te puede generar un problema en la representatividad. Oye, o una aplicación de un modelo lineal a algo que no es no lineal, al final te puede derivar también en que tú digas, oye, yo no tengo que cambiar nada porque me está funcionando relativamente bien. Bueno, es que tu salida parece que funciona bien, pero la realidad es que no es así, ¿vale? Y entonces, al no ser estancas entre ellas, pues la correlación en la aparición de estos sesgos amplifica el sesgo total del modelo construido, ¿vale? Y al final eso también, y eso puede derivar a que haya
verdaderos fiascos en la construcción de modelos analíticos, ¿no? Donde se pensaba que iba a haber unos resultados determinados y eso no es así. Veamos algún ejemplo. Sesgos de representatividad. Para quien no haya visto Mad Men, que la recomiendo, es una serie, la verdad que muy entretenida, pues al final, por ejemplo, si nosotros construyésemos un algoritmo de selección de candidatos con la empresa donde transcurre la serie de Mad Men, pues evidentemente tendríamos un sesgo muy claro. ¿Por qué? Porque es una serie que transcurre en los años 30 en Estados Unidos, donde todos, es una agencia de comunicación, y todos los creativos son hombres y todas las secretarias son mujeres. Por tanto, al final, si construyésemos con esa información, con todo el histórico de esa empresa, ¿no? hasta el transcurso de la serie, un modelo de selección de candidatos, pues evidentemente nunca nos daría que una mujer es el mejor candidato para ser creativo o gestor de cuentas, y tampoco nos daría que un hombre es el mejor candidato para ser secretario. Y evidentemente esto es una discriminación. Por tanto, aquí es muy evidente, ¿vale? Pero hay que tener siempre presente que esto puede suceder en los datos que estamos utilizando y muchas veces es muy difícil de ser capaces de verlo. Otro ejemplo de sesgo, el sesgo de la representatividad a través del sesgo de supervivencia. Claro, nosotros vemos lo que nos llega. Este sesgo de supervivencia tiene un ejemplo muy claro en lo que pasó con los aviones de supervivientes en la Segunda Guerra Mundial. Al final estaban los aliados, ¿no? Viendo un poco, a ver, cómo podían reforzar los aviones, ¿no? Que sobrevivían a un bombardeo, ¿no? A un ataque en la Segunda Guerra Mundial, para reforzar las zonas donde veían que estaban impactados. ¿Qué sucede? Que los aliados estaban viendo los aviones que volvían. Por tanto, los impactos que veían realmente no eran impactos finalistas, ¿no? Impactos que al final eran tan sumamente importantes como para corregirlos. Sin embargo, al final, por tanto, había que verlo desde el enfoque contrario. Fija aquí lo que os decía, pues aquí estamos viendo dos series que correlacionan a un 98,5%, o sea, una correlación muy elevada. Y al final estás viendo, oye, la serie de facturación de videojuegos con la serie de doctorados en informática. Pues evidentemente, oye, pues puede haber cierta correlación, sí, pero no podemos pensar en una causalidad, ¿vale? Y eso es un error dentro de la construcción de modelos. Por otro lado, la paradoja de Simpson. Esto tiene que ver con la segmentación de los modelos, ¿no? Al final, por ejemplo, se vio en un análisis, ¿no? Sobre la admisión de la Universidad de California que aparentemente existía un sesgo en las admisiones de los hombres y las mujeres, ¿no? Se veía que el 44% de las admisiones de las solicitudes de los hombres eran admitidas, mientras que mujeres eran 35%. ¿Qué pasa? Que se estaba viendo el dato global. Y esa situación, cuando se segmenta correctamente por los departamentos a los que llegaban las solicitudes, no era así, ¿vale? Al final se veía que había un efecto concentración, por lo cual al final en las carreras donde había más solicitudes había más hombres, ¿vale? Entonces esto pues llevaba a una conclusión que no era la correcta. Y luego, desde el punto de vista de la gestión del cambio, os pongo el sesgo del efecto Cobra, ¿no? Y además esto pasó, esto es una realidad. Esto en la India, el gobierno estaba muy preocupado, ¿no? por cómo estaba evolucionando la población de cobras, ¿no? Y entonces puso un incentivo para que se cazasen. ¿Qué pasó? Que al final, al principio, la cosa iba bien, pero de repente los indios empezaron a generar cobras. Por tanto, al final consiguió el efecto contrario. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, al final, y esto es uno de los puntos clave, hay que tener un código de conducta para data scientists, como al final los médicos tienen su código hipocrático, o también hay códigos de conducta para abogados y periodistas, porque al final aquí estamos hablando de cosas que tienen un impacto muy relevante en la sociedad. Además, ese código de conducta tiene que llevar aparejado pues, los 7 principios de Data Ethics que entiendo que son básicos, ¿no? El primero de ellos es que la persona tiene que estar en el centro. Y estando en el centro, será muy difícil que se produzca algún tipo de discriminación. Por otro lado, también tiene que haber un control personal sobre los datos. Esto también habla de la privacidad, ¿no? Que comentábamos antes. También tiene que haber transparencia, por supuesto, ¿no? Pero al final nosotros tenemos que ser capaces de explicar qué hacemos con la información de los clientes.
también tiene que haber igualdad, y esto refuerza toda la parte del sesgo de los sesgos que pueden existir de discriminación de ciertos colectivos. Por supuesto, responsabilidad. Al final tenemos que ser capaces, ¿no?, de demostrar el uso ético de los datos. También seguridad y privacidad. Tenemos que tener los datos siempre bien protegidos y garantizar la privacidad, ¿vale? Y luego, por último, la sostenibilidad. La ética del dato debe incardinarse en la estrategia global, de forma que sea perdurable y consustancial a la misión de la compañía. Y esto es lo que define la cultura ética. Y al final esto es lo que nos lleva a pensar, ¿no?, en que una gran empresa debe contar con una estrategia de data ethics, porque al final, de esta manera, conseguiremos desarrollarnos como sociedad de manera sostenible. Y todo esto está evolucionando muy rápido, y como vemos aquí, así como en 2017 pues había pocos análisis y pocas estrategias de data ethics, pues al final ya vamos viendo en este análisis que hizo la Universidad de Harvard que cada año, cada semestre, al final van apareciendo también empresas que ya han definido su estrategia de data ethics. ¿Por qué? Porque al final esto, como decía Rafa, pues es uno de los puntos que ahora mismo se están viendo como claves dentro del desarrollo. Y luego, ya para terminar, aquí estamos viendo que estamos hablando de los sesgos, ¿no?, de los sesgos que puede generarse al usar inteligencia artificial. Pero hay que tener en cuenta que es mucho más fácil resolver o corregir sesgos en el data science o en la inteligencia artificial que los sesgos particulares que puede tener cualquier persona en su toma de decisiones. Por tanto, si bien, evidentemente, esto hay que controlarlo, ¿no?, y hay que definir nuestra estrategia de data ethics, esto es un paso adelante muy relevante desde un punto de vista de las decisiones que toma cada una de estas empresas. Y aplicando correctamente toda esta tecnología, seremos capaces de desarrollar mejores modelos para nuestra sociedad. Y por mi parte, esto es un poco lo que os quería comentar, y muchas gracias por vuestro tiempo. Nacho, es maravilloso tenerte aquí con nosotros hoy. Transmites mucha experiencia y sabiduría en estos temas. La verdad que yo me quedo aquí, no sé si no sé, maravillada o preocupada por no estar haciendo a lo mejor muchas cosas que debería estar haciendo, ¿no? Bueno, yo invito a la audiencia de hoy a que vayan planteando en el chat dudas y preguntas que puedan tener, porque yo creo que es un lujo tenerte aquí con nosotros, y que puedas compartir, pues eso, aclaraciones, ¿no? Hay una pregunta, Nacho, que nos llega con esto del COVID, ¿no?, la pandemia que estamos viviendo, y yo creo que es una inquietud que podemos tener todos, y hay literatura por ahí, pero ¿cuál es tu visión, ¿no? Cuando se habla de coronavirus y de posibles apps para hacer ciertas trazas y por el bien social de todos, realmente, ¿cómo lo ves tú este equilibrio entre libertad y privacidad? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Claro, o sea, al final sin privacidad no hay ética, ¿no? Podríamos pensarlo de esta manera, ¿no? Porque al final nosotros tenemos que ser capaces, ¿no?, de poder gestionar nuestra información. Y nosotros, cuando cedemos nuestra información, tenemos que saber exactamente para qué la estamos cediendo. Y eso, evidentemente, claro, en un momento en el cual la trazabilidad de los movimientos, que es uno de los puntos, ¿no?, de esa app que comentas, puede ser usado para diversos aspectos, pues evidentemente es un riesgo. Es un riesgo en el cual una persona que esté usando esa app puede incurrir. Por tanto, al final, pero vuelvo un poco a la raíz, ¿no? Si la trazabilidad de los casos puede ser bueno, evidentemente. Pero esto no puede ser impuesto. Se tiene que dejar la libertad a las personas de elegir, ¿no? Y también de saber exactamente qué datos va a ceder, para qué se van a usar y cómo se va a gestionar. También hay un ejemplo que me gusta poner siempre, ¿no? La información que tú cedes a una empresa, al final, tiene que estar gestionada por esa empresa, incluso aunque desaparezca la empresa, ¿vale? Al final, las empresas tienen que tener una política en la cual diga, oye, yo si pasado mañana quiebro, esta información que tengo en mi base de datos en este servidor, ¿qué va a pasar con ella? Porque al final puede haber información muy sensible de nuestros clientes que puede ser
no publicada, ¿no? Pero al final que de alguna manera pueda llegar a gente que en el momento en el que tú cediste esa información, pues no sabías que iba a llegar, ¿no? Por tanto, al final, vuelvo a lo mismo, ¿no? Esa trazabilidad puede ser buena, pero siempre y cuando se realice desde un punto de vista donde el usuario de la aplicación sea totalmente consciente de qué, cómo y cuándo se va a tratar esa información y para qué. No, está estupendo. Yo creo que falta justamente eso, ¿no? El tener ese código para generar confianza y que todos seamos más proactivos en compartir cierta data, aunque la consideremos casi que en algún momento invade tu intimidad, ¿no? Tu privacidad y tu libertad. Exacto. Mira, Nacho, otra pregunta que nos hacen. ¿Cómo ves a España y a Latinoamérica respecto a la situación de otros países anglosajones en el tema de Data Ethics? Aquí nos salen esta pregunta, nos salen nuestros complejos, ¿no? De si los anglosajones están haciendo algo más avanzado, ¿no? De cómo estamos nosotros los latinos. Sí, o sea, yo creo que al final nosotros como latinos, ¿no? Como comentas, yo creo que hacemos mucho mejor de las cosas de lo que lo contamos, ¿no? O sea, al final probablemente tengamos unas estrategias implícitas, ¿no? De data ethics en el trabajo que realizamos en nuestro día, que estén al mismo nivel o que sean mejores incluso que lo que pueden hacer otros países, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si pensamos en el estudio que os comentaba al final, que he ido un poco rápido, la verdad, de la Universidad de Harvard, en ese estudio se analizan las estrategias de datos de 84 compañías y solo hay una, que es Telefónica, que es española, ¿vale? Entonces, es verdad que en términos de estrategia y de implantación de las estrategias de Data Ethics, no tenemos, pocas empresas tienen en España y en Latinoamérica, hasta donde yo conozco, escrito, ¿no? Lo que significa tener esa estrategia de Data Ethics. Por tanto, probablemente sea más un tema de que se vaya avanzando, ¿no? En la cristalización y en ir escribiendo, ¿no? Todo lo que se va haciendo desde un punto de vista de responsabilidad y ética en inteligencia artificial, que de que no estemos haciendo bien las cosas, ¿vale? Porque al final tampoco estamos viendo en España o en Latinoamérica grandes casos, ¿no? Públicos de discriminaciones. Y sin embargo, en el mundo anglosajón sí que están produciéndose. Yo me quedo, nos apuntamos aquí en el club, que a lo mejor hay que hacer más visible lo que están haciendo las empresas españolas, ¿no? Para ir poniéndonos ahí casi como al nivel. Exacto. Nacho, nos ponen otra cuestión aquí. En los bancos, ¿cómo se puede regular la ética de los datos? No sé si yo voy a añadir un matiz que es, ¿hay diferencia en regular la ética de los datos si es banco o si es otra industria? Claro, o sea, contestando a la segunda parte, yo creo que al final no debería de existir diferencias, ¿no? Más allá de que el negocio es diferente, ¿no? Al final siempre hay temas específicos de cada industria que habrá que desarrollar de manera independiente probablemente, ¿no? O de manera específica. Pero al final la gestión de la información y la gestión de la ética, ¿no? De la modelización debería de ser transversal, ¿no? Independientemente de que se esté modelizando o se esté gestionando información o consumiendo información para dar un préstamo hipotecario o para lanzar una campaña de una serie de televisión, ¿no? Al final el uso, la gestión y la regulación y la estrategia interna debería de ser pues, altamente parecida. Sobre cómo trabajamos en banca, ¿no? para ser responsables en la gestión de la información y en la modelización, pues evidentemente nosotros somos conscientes de que probablemente la gran decisión o una de las grandes decisiones, ¿no? que toma una persona en su vida es la adquisición de una vivienda, ¿no? Y eso va vinculado muchas veces con un préstamo hipotecario, ¿no? Por tanto, al final tenemos que ser plenamente conscientes de que los modelos de admisión de scoring, por ejemplo, que desarrollamos en mi equipo o en los equipos de riesgos, ¿no? de la banca, pues tienen que evitar cualquier tipo de discriminación. Esto también muchas veces va vinculado, como decía antes, a la información que está disponible. Pues evidentemente, si yo sé, oye, que necesitaría tener cierta información y no la tengo y por ejemplo, veo que hay variables
pues no tipo de género, pero por ejemplo, provincia, que al final está ayudándome a discriminar, pues la idea al final es encontrar debajo de esas variables qué es lo que realmente hace que las personas que están en esa provincia pues realmente pues tengan un perfil determinado de riesgos, ¿vale? Por tanto, al final, ese es el objetivo, ¿no? Ser capaces de tener variables que eviten la aparición de sesgos con el objetivo de tener un uso responsable en la gestión de riesgos. Vale, y eso por la parte de riesgos. Luego, evidentemente, un banco tiene muchos más ámbitos, ¿vale? Donde también aplica lo anterior. Voy a seguir con banca. Nacho. ¿Hay posicionamiento sectorial en la banca? El compañero Javier Márquez nos dice, en el sector seguros hay una iniciativa de la patronal UNESPA para definir un código de buenas prácticas sectorial. Y yo casi que añado la misma pregunta que antes. ¿Realmente esto tendría que ser algo sectorial? ¿Debería ser algo nacional? Considerando que ahora además se está pensando, planteando hacer un CDO más global, más transversal. Sí, pues, a esta segunda parte te respondo igual, ¿no? O sea, yo creo que con sus especificidades, ¿no? Deberíamos de tener un código genérico, ¿no? Al final, construir un modelo, ya sea de banca o ya sea de seguros o ya sea de cualquier, ¿no? De posicionamiento web, al final implica la gestión de información de tus clientes, ¿no? Muchas veces que te lo han cedido bajo ciertas premisas, ¿no? Por lo tanto, al final, el código debería de ser transversal, ¿vale? En el caso específico de la banca, claro, hay que tener en cuenta que la banca está como otros sectores, ¿no? Pero cambiando y evolucionando en términos regulatorios constantemente, ¿no? Y yo creo que al final uno de los challenges, ¿no? Uno de los retos que tenemos en la banca a día de hoy pues es el entendimiento de qué significa la unión bancaria, ¿vale? Y esa unión bancaria que significa incluso en cosas tan básicas como qué clientes son morosos o qué operaciones son morosas, ¿no? Y de hecho, la regulación a día de hoy, por tanto, está yendo más hacia establecer una armonización de los criterios básicos y luego yo creo que se planteará ya cosas como el data ethics, ¿no? Que hay que tener dentro de la parte de los modelos de manera más específica. Pero eso no significa que como industria la banca también tenga que avanzar. Y evidentemente ahí debería de haber un consenso a partir del cual empezar a trasladar este tipo de reflexiones, ¿no? Este tipo de reflexiones que pueden ver desde la parte más de consumo de información o acceso a la información, allá al ámbito de la modelización de la información que nos han cedido nuestros clientes. Voy a avanzar porque están saliendo bastante dudas, ¿eh? Preguntas. Mira, nos dicen, Víctor Manchado nos plantea, en tu opinión, ¿cuál es la relación entre GDPR y Data Ethics desde el punto de vista del gobierno corporativo? Claro, lo comentaba un poco antes, ¿no? La GDPR es una ley y hay que cumplirla, ¿no? Al final eso es así. O sea, al final las leyes hay que cumplirlas y a partir de ahí también ponernos, ¿no? En disposición de tener un uso correcto de la información bajo los estándares de esa ley. El Data Ethics se posiciona un poco por encima, ¿no? de lo que es las leyes, ¿no? de la regulación, porque al final hay cosas que podemos hacerlas legalmente, pero igual es que éticamente no lo queremos hacer, ¿vale? Entonces, al final es complementario la GDPR o la privacidad con el Data Ethics, y el Data Ethics se eleva un poco de la privacidad, ¿vale? Entendiendo cómo elevar, como os decía, que al final, habiendo cosas que técnicamente podemos hacer, realmente, oye, pues igual es que no queremos hacerla. ¿Por qué? Porque pensamos que al final no está bien. O quizás al final puede ser percibido, ¿no? Por nuestros clientes desde un punto de vista negativo. Por lo tanto, tu visión es que no va a haber una GDPR de ética del dato por el momento. O sea, yo creo que la habrá a medio plazo, pero es verdad que a día de hoy no existe, ¿no? Entonces hay cosas que sí que están reguladas parcialmente, hay cosas que siempre al final el objetivo, ¿no? es último de las leyes, pues es evitar la discriminación, ¿no? Entonces, pues al final siempre, ¿no? Tienes un ángulo en el cual circunscribirte,
pero no deja de ser algo, pues eso, algo que no es robusto, ¿no? Por tanto, nos queda tiempo para ver esa GDPR, como tú comentas, de la ética del dato, ¿vale? Pero por eso también, por ejemplo, el Data Toolkit, ¿no? que ha comentado antes Rafa, pues, y este tipo de iniciativas son muy buenas, ¿no? Para al final, de alguna manera, pues ir industrializando, ¿no? Al menos el assessment de dónde está cada una de nuestras organizaciones dentro de la madurez de la gestión de la información desde un punto de vista ético. Completamente de acuerdo. Mira, aquí el compañero Manuel Proy Pérez dice: gracias por la charla, me ha encantado. Creo que somos varios los que suscribimos aquí el comentario de Manuel. ¿Cómo gestionarías la ética de datos en la analítica de redes sociales? Por ejemplo, Facebook. Claro, ahí hay que partir de la base de que, para empezar, ¿no? O sea, si estamos pensando, ¿no?, en cómo una empresa tercera usa la información de Facebook de sus clientes, hay que pensar primero en que el cliente tiene que ser consciente de que va a usar esa información y, por tanto, tiene que haber una cesión de la información. Entonces, esto es muy relevante, ¿vale? ¿Por qué? Porque pensad también, vamos a pensar en hace 15 años. El spam, las cadenas de correos. Pues hace 15 años pues, nos llegaban un spam, nos llegaban correos y ni siquiera nos planteábamos qué era eso, ¿no? O si estaba bien o estaba mal. A día de hoy nos llega un spam o nos llega una cadena de correos y es que nos sienta mal. O sea, yo hablo con mucha gente y digo, joder, es que mira, qué pesadez estos temas, ¿no? Y al final, ¿y esta gente por qué me manda un correo si yo no he sido cliente suyo, no tengo ninguna relación con ellos, ¿no? Entonces, al final, siempre que pensemos en la gestión de la información de nuestros clientes, para empezar tienen que estar informados en qué cosas vamos a hacer, ¿vale? Luego, por otro lado, evidentemente, el objetivo final es definir perfilados, ¿no? Y que ese perfilado genere un algoritmo, ¿no? Un algoritmo que sea capaz de darnos una medición. Dependiendo del tipo de medición o de objeto o de variable explicativa que queramos modelizar, pues tendremos que pensar en qué cosas tenemos que fijar para que seamos capaces de asegurar que hemos usado la información éticamente, ¿vale? Por tanto, habría que de alguna manera generar un proceso de abstracción de la información, ¿vale? Para que al final, oye, seamos capaces de decir, mira, yo he usado esta información que eres consciente de que la tengo porque tú me la has cedido y me la has cedido para hacer estas cosas y a partir de ahí la he usado de esta manera, ¿vale? Evidentemente, declinar todo esto no es fácil, ¿vale? Y es un proceso también de transparencia muy elevado. Mira, Luis Esteban nos plantea cómo estáis organizados. ¿Quién es el responsable de la ética en Bankia, el CDO, DPO u otro rol? Esta es una pregunta muy interesante, Luis. Y luego, ¿y si tenéis algún procedimiento de comunicación o elevación al comité de dirección de dudas sobre algún modelo? Sí, ahí, Rafa, no sé si por alusiones. Como ¿quieres contestar tú o contesto yo? Como veas. Y en todo caso, lo que podáis contar, que me imagino que hasta el límite que podáis. Yo creo que aquí es un rol que hoy está asumiendo figuras que hoy están como consolidadas, ¿no? CDO, DPO, o hay una figura nueva. Y luego el nivel de elevación, ¿no? Cómo se escala y hasta dónde puede llegar un tema de conflicto o de dudas sobre ciertos temas éticos. Rafa. Sí, hola, ¿qué tal? Nacho. Sí, bueno, a ver, la verdad que no hay un responsable, o sea, no hay un Chief Ethical Officer, ¿vale? Sobre todo porque tendría las mismas siglas que el CEO, ¿vale? Entonces eso no estaría bien visto, ¿vale? No estaría permitido. Pero no hay un responsable de ética directamente, pero sí que es verdad en que entre CDO y el DPO se establecen unos principios, ¿vale?, que son aplicables transversalmente a todos los que hacen modelos, ¿no? Evidentemente hay modelos más críticos que otros, ¿no? Lógicamente un modelo como el que lleva Nacho Bocos de riesgo de crédito, ¿no? De si le das un crédito a alguien o no, y puede ser en función de su, pues como comentaba antes Nacho, ¿no?, en función de su lugar de nacimiento, por ejemplo, o en función de dónde vive, pues es algo muy serio y muy crítico.
En cambio, pues no ofrecerle un plan de pensiones a alguien con motivo de cualquiera de estas situaciones, pues evidentemente tiene otro tipo de criticidad, ¿no? Y aquí cada equipo de modelizadores debe seguir esas prácticas éticas. Pero hoy por hoy aún no tenemos una figura de Chief Ethical Officer. Sí, por añadir ahí algo, claro, yo es que creo también que, además en el webinar anterior, ¿no? Se comentó todo el tema de un área cross, ¿no? Por ejemplo, de uso de la información, de la modelización. Yo es que creo que el ámbito de los modelos debe ser un ámbito cross en las organizaciones. En tanto en cuanto no sea un ámbito cross, todo este tipo de iniciativas, pues al final quedan un poco al albur de la política interna de cada ámbito, ¿no? Pues al final la modelización de marketing, la de riesgos, la analítica avanzada, ¿no? Pues al final puede quedar un poco, pues eso, dentro de cada ámbito, como comentaba Rafa. Pero hay que trabajar en hacer más transversales, ¿no? Todos los equipos o los áreas de modelos, porque al final la modelización, evidentemente las metodologías pueden ser similares, ¿no? Con objetivos totalmente distintos, pero la práctica y el esqueleto global que tiene que seguir esa modelización es común, ¿vale? Al final el objetivo a predecir de una campaña de marketing, pues ese es si el cliente al final va a comprar o no. Y nosotros al final en riesgos modelizamos si el cliente nos va a pagar o no, ¿no? Pero al final no deja de ser una variable con dos valores, ¿no? De salida, un sí o un no. Y todo el esquema que lo circunscribe debería de ser común. Voy rápido, nos quedan 2 minutos y 2 preguntas. Hola, soy Mercedes Jiménez de CDO Grupo Telefónica. ¿Cómo crees que podemos poner en valor con los consumidores los riesgos de la no ética en los datos? ¿Ves crear una certificación ética para las empresas? ¿Crees que nos ayudaría a aumentar la confianza en el tratamiento de datos del cliente? Muchas gracias. Sí, pues gracias por la pregunta. Esto entronca directamente con la última slide que ponía en mi presentación, ¿no? O sea, al final, evidentemente, cualquier tecnología tiene sus riesgos, ¿no? Y usar data science, ¿no? Machine learning, inteligencia artificial, pues conlleva ciertos riesgos, ¿no? Como los que hemos visto, la posible aparición de sesgos. Por tanto, no hay que perder de vista que es que esto es mejor que la alternativa. Es que la alternativa al final es que bajo criterios personales se tomen ciertas decisiones, ¿no? Y por tanto, al final, como os decía, es más fácil corregir los sesgos de un modelo o de la gestión de cierta información o de una base de datos a los sesgos personales que tenemos cada uno, porque todos los tenemos. Al final nosotros estamos constituidos por todo lo que hemos vivido, ¿no? Y al final todo eso también nos va predeterminando. Entonces, al final, por tanto, la pregunta es muy buena, ¿no? Porque todo esto es poner en valor cómo, desde un punto de vista de objetivización de la toma de decisiones, nuestros clientes, al final, saben que se van a tomar las decisiones que son mejores para ellos. Por tanto, eso también, evidentemente, puede formar parte de la certificación desde un punto de vista de los niveles, ¿no? de uso ético de los datos, que por otro lado también eso entronca con lo que os comentaba del Data Toolkit, ¿no? Donde al final ya se establecen los 3 niveles, ¿no? De madurez en el uso de cualquiera de los ámbitos. Sí, en todo caso, yo creo que también compartido con muchos compañeros, hay muchos ámbitos en los que todavía hay que incrementar madurez, ¿no? Este es uno de ellos sin duda, pero no sé si es porque tendríamos que empezar todavía ahora. Pero sí, 100% de acuerdo y por eso lo hemos puesto además en niveles de madurez. Última pregunta, Beatriz Moreno. Lo mismo que entrenamos nuestros modelos, tendríamos que entrenarnos nosotros mismos para aprender esta nueva forma de enfocar la gestión ética, además de dotarnos de equipos técnicos experimentados. ¿Qué mejores prácticas existen en formación, capacitación, concienciación que nos permitan acelerar el implantar esto? Sí, claro, esto es una realidad. Nosotros nos ha tocado vivir otro mundo en el ámbito laboral, ¿no? De hecho, nosotros, los millennials, ¿no? Yo soy millennial, nosotros llevamos vivida la crisis subprime, la crisis del COVID, y la verdad que yo creo que lo estamos llevando relativamente bien, ¿no? Desde un punto de vista de adaptación,
¿no? Y como parte de esa adaptación también está la formación continua, ¿vale? Que eso es precisamente lo que pide esta pregunta, ¿no? Entonces, nosotros, por tanto, tenemos que ser capaces de ir formándonos y como os ponía el ejemplo del spam, hace 15 años nos llegaba spam y nos daba un poco igual, o incluso algunos se pasaba ahí leyendo las cadenas. A día de hoy nos horroriza. Entonces, claro, es que dentro de 10 años, hoy estamos teniendo esta sesión, pero igual dentro de 10 años, pues hay cosas que estamos hablando aquí que ya están totalmente superadas, ¿no? Entonces, la formación es muy necesaria y así lo están reconociendo todos los organismos. El propio Foro Económico Mundial habla, ¿no? de las habilidades necesarias, ¿no? para dentro de 10 años. Y ahí está la parte de la adaptación, la capacidad analítica y al final ser capaz de abstraernos para buscar soluciones a problemas que son complejos y que muchas veces son muy abstractos, ¿no? Porque al final las cosas que se pueden tocar son más fáciles de entender, pero nosotros trabajamos con cosas que no son tan fáciles de tocar, que de hecho son cosas muy complejas y abstractas, ¿no? Y por tanto la formación es clave dentro de todo eso. Nacho, muchísimas gracias. Yo creo que hoy nos estamos excediendo un poquito, pero la verdad que ha merecido la pena porque ha sido súper interesante. Con lo cual, millón de gracias por tu dedicación, por tu generosidad. Cerramos hoy aquí. Invitamos a que tengáis todos unas buenas vacaciones, claramente. A cualquier miembro del club que tenga algún tema que considere relevante, que quiera exponerlo, como ha hecho Nacho, ha hecho otras personas del club en sesiones anteriores. Por lo tanto, os invito a que nos propongáis algún tema y que además participéis como expositor principal. Y, por supuesto, a todos invitados a participar en el siguiente Bajo la Lupa. Y por mi parte ya nada más. Muchas gracias. Nacho, un placer. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y nos vemos en la siguiente. Adiós. 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 Muchas gracias a todos.